¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos otra semana más aquí para ver el Evangelio de Mateo y descubrir un poquito el significado que tiene este texto para cada uno de nosotros. Y dice más o menos así, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón en este momento para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues nos encontramos en este pasaje del evangelista Mateo que nos va a revelar una cosa muy interesante sobre el liderazgo que cada uno de nosotros buscamos en estos tiempos de nuestra vida. Se dice que a través de la pandemia se necesitan más escuelas de liderazgos o más formas de que las personas desarrollen su liderazgo de manera auténtica y sobre todo también de manera de una resistencia a la vulnerabilidad. Sin embargo, aquí, ¿verdad? La gente que puede sacar adelante en su liderazgo a una sociedad, pues es una vista de una manera muy diferente a lo que nosotros pensamos y para eso, pues es el desarrollo de este texto que hemos escuchado. Sobre todo vamos a ver un poquito cuál es el liderazgo de Pedro, ¿verdad? Al ser a él a quien se le entregan las llaves de un reino que une el cielo y la tierra, dos realidades distintas pero que se unen, pero también pues ver un poquito cuál es el liderazgo que también nosotros los hombres tenemos y el liderazgo como lo piensa según Dios a través de Jesús. Vemos en el texto que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo. ¿Dónde se encuentra Cesarea? Si vemos en el mapa, Cesarea se encuentra en la región norte, ¿verdad? Ahí en uno de los territorios, la parte más norte era Decápolis, que era un lugar donde el rey Herodes se lo había dado a su hijo Filipo. Hay que recordar que había otra Cesarea y era la Cesarea marítima. Sin embargo, esta Cesarea de Filipo, o Felipe, el hijo de Herodes, tiene una peculiaridad muy interesante. Cesarea viene por el nombre del César, del emperador o del rey César Augusto, ¿verdad? Que tenía pues todo lo que era pues el emperador del Imperio Romano. Y entonces, Herodes le da un territorio a César, pero también se lo da a su hijo Felipe, ¿verdad? O Filipo. Y entonces vamos a ver qué peculiaridad tiene este lugar que está al norte y que hoy se conoce como la tierra de Banias. Fíjense, este lugar tenía una peculiaridad muy interesante. En este lugar salían las fuentes o la raíz del río Jordán. Es un lugar muy fecundo con una naturaleza muy grande y sobre todo ahí también se está cerca el monte Hebrón. Tiene una característica muy especial porque en ese lugar es un lugar pues de gente pagana, es decir, gente que no es judía. Y por lo tanto que como habíamos visto en los textos pasados, es un lugar donde la gente rinde culto a muchos dioses. Pero aquí lo interesante es que esta tierra es una tierra al tener un río muy importante y al tener una fuente como esta, pues de las rocas salían esta agua tan viva, tan natural,
que la gente iba ahí a descansar, a vivir, a disfrutar el momento, pero también a realizar su vida, porque era una tierra muy importante, ¿verdad? Una tierra que generaba mucha maravilla. Y es ahí en esa tierra, a través de una realidad muy cosmopolita, donde Jesús lleva a sus discípulos para ver qué es lo que piensan ellos del reinado de Dios después de todas las experiencias que han vivido últimamente, a través de la multiplicación de los panes, como también pues de lo que es el momento en el cual los judíos, los discípulos van en la barca y son azotados en la tempestad. Por lo tanto, aquí Jesús, ¿verdad?, va a confrontar una parte muy interesante. Lleva a sus discípulos y les hace una pregunta, ¿verdad? Les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Supongamos que es un lugar donde hay mucha gente de muchas razas, de muchas culturas, y en base a esas culturas le dice que la gente de todas las culturas, ¿qué opinan de Jesús? ¿Verdad? Entonces aquí hay una parte interesante porque Jesús le interroga a los discípulos, ¿verdad? Su propia identidad, qué es lo que piensa pero la demás gente. Aquí es interesante porque el momento que le dice el Hijo del Hombre se refiere a lo que es el hombre. ¿Qué es? ¿Quién dice la gente que es el hombre? ¿Verdad? Para la gente, ¿qué es el sentido de un hombre feliz? Y entonces los discípulos, ¿verdad?, lo conectan con él y dicen, bueno, unos piensan que unos dicen que eres Juan el Bautista, porque si es la tierra de Filipo, el hijo del rey Herodes, Herodes tenía, Herodes el Grande tenía un hermano Herodes y Herodes había mandado cortar la cabeza a Juan el Bautista, pues Herodes el hermano tenía miedo de que Jesús fuera la reencarnación o la venida de Juan el Bautista y que tomara una venganza. Por eso dice, tú eres alguien que que te tendría temor el reinado de Israel, pero también el de Juan el Bautista era una caña que no se doblaba, es un hombre fuerte, entonces dice, también un hijo del hombre, el hombre que eres tú, el hombre perfecto, es un hombre que no se dobla. Un líder es un hombre que no se dobla, que es firme ante sus decisiones, es firme ante sus convicciones, es firme realmente a su manera de pensar, es auténtico, ¿verdad? También de otros dicen que eres Elías. Recordemos que Elías es el profeta que no se deja guiar por otros ritos, sino que él es fiel al Dios que se ha revelado en la Torá y es el Dios de Israel, ¿verdad? Y hace un sacrificio para honrar a ese Dios por encima de los otros sacrificios de la gente que hace, ¿verdad?, sacrificios a otros dioses y en el cual a él se le consumen la víctima del sacrificio y a los demás no, aún y con lluvia. Entonces es un hombre fiel. Entonces, eres un hombre fuerte como Juan el Bautista, eres un hombre muy fiel a seguir a un solo Dios, no a muchos dioses como los paganos, sino a un solo Dios. Y ese eres tú, ¿verdad? Y también otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué? Porque el evangelista Mateo, dentro de muchos de sus textos, se refiere también al profeta Jeremías. Pero ¿quién es Jeremías? Jeremías es el que no tiene miedo en anunciar y en denunciar lo que está en contra del plan del proyecto de Dios, sobre todo al rey de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, también es un hombre que no tiene miedo en decir la verdad. Entonces, aquí hay tres cualidades de un líder. Un líder es un líder, un hombre que no se dobla, el que está cercano a Dios, un líder que está unido a Dios, es un hombre que no se dobla, es un hombre que es fiel a Dios y es un hombre que eres auténtico, ¿verdad? Y que no tienes miedo a decir esto está bien o esto está mal en base a un proyecto. Entonces después Jesús les pregunta a ellos ya prácticamente, ¿y quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En la región de esta parte de Cesarea de Filipo se ofrecían sacrificios para poder tener favores de los dioses. Y al tener favores de los dioses, pues era un pueblo rico. Entonces los discípulos hasta cierto punto se preguntan, bueno, pues a qué Dios, ¿verdad? La gente se pregunta, ¿a qué Dios le tengo que ofrecer para que me beneficie más, para que me ayude más, ¿verdad? Y yo veo que la gente le reza a otros dioses y le va mejor. Me acuerdo, por ejemplo, una vez una señora que me decía en una plática que ella le llamaba mucho la atención que ella fuera fiel a Dios, pero que otra señora tenía una serie de amuletos y le iba mejor porque le rezaba o le daba más a la cuestión de los amuletos. Y aquí la cuestión es el parte de que dice Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, bueno, ¿ustedes quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Es definir, bueno, tú eres el Mesías,
para mí no hay otro más que tú, porque el Mesías es el ungido. Es decir, tú me vas a dar respuestas que el mundo no me da, porque el mundo no me da respuestas o me saca soluciones, pero que se acaban, y tú me das respuestas que son grandes, que son eternas. Por eso le dice, el Hijo de Dios vivo, o sea, la eternidad está presente en ti, aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, las soluciones tuyas a lo mejor, aunque se tardan más, son más efectivas, porque tú eres el Dios que está aquí con nosotros y que tienes el dueño del pasado, el presente y el futuro. Jesús entonces aquí viene una parte interesante porque le dice, ¿verdad? A Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Aquí hay una parte interesante porque la visión de un hombre feliz viene más por una iluminación de Dios que por los razonamientos que un hombre haya concluido de las personas que pueden lograr la felicidad o el liderazgo, ¿verdad? Nosotros podemos tener y leer muchos libros de superación personal, muchísimos contenidos de cómo la gente ha salido adelante de sus adversidades, pero aún así no dejan de ser humanas, aunque hayan dado resultado. Y puede ser que a esas personas en su momento les dio resultado, pero puede ser que a mí no. Yo necesito una solución para mí. Y por lo tanto, yo necesito que Dios me la revele a mí porque yo tengo una historia que tienen diferente a las demás personas. Y ahí es una parte interesante que menciona Jesús. Las mejores respuestas para seguir el ideal de un hombre y tu propio ideal o tu propio fundamento están reveladas cuando tú pongas un corazón puro y firme con Dios, sobre todo con el amor de Dios Padre. Por eso le dice, esto te lo ha revelado mi Padre que está, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos y que del cielo te he eliminado a ti esta verdad. Y aquí una parte interesante también de ese liderazgo que nos va ofreciendo el evangelista Mateo a través de esta realidad de Pedro. El diálogo constante con el Espíritu de Dios para que del Padre nos vengan los mejores consejos, de Dios Padre, inspirados en la relación con Jesús, ¿verdad? Esa es una parte muy importante. Yo me he dado cuenta que ahora, que a veces, a través de la salud, también a través de la economía, siempre vienen soluciones, ¿verdad? Que vienen de Dios, que rompen todos los pronósticos, rompen los pronósticos médicos, rompen los pronósticos incluso económicos, rompen los pronósticos incluso sociales de nuestra gente con las personas que tienen fe, y son las personas que tienen fe las que dirigen un culto directo a Dios Padre a través de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Siempre es dirigirse a Dios Padre, buscar la voluntad de Dios Padre. Nosotros cuando celebramos las misas, las oraciones van dirigidas a Dios Padre y por eso dentro de nuestras oraciones hay que dirigirlas hacia Él. Pero como por ejemplo cuando vamos a la casa y le pedimos permiso al papá, que es el dueño de la casa, la mamá es intercesora, ¿verdad? El papá busca la unión de la familia, pero es al papá el líder. Y eso es por eso lo que dice esta parte del Evangelio. Esto te lo ha revelado mi Padre, ¿verdad? Y por lo tanto, la visión y las respuestas que tú necesitas, búscalas con Dios Padre. Después aquí viene una parte interesante, ¿verdad? Que le dice, ¿verdad? Yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Aquí hay otra parte interesante de la piedra. Miren, la piedra, ¿verdad? Representa para algunos autores, para unos biblistas y para unos autores también comentadores de los evangelios, la piedra pudiera ser que es Cristo, que es esa parte natural, sólida, firme, ¿verdad? Algunas personas en la antigüedad utilizaban piedras redondas como signo de algo precioso, de algo de mucho valor, de algo, de una joya, y era significativa para poner en un lugar para edificar algo importante. Sin embargo, Pedro, ¿verdad? Piedra es en femenino y Pedro es en masculino, y lo femenino engendra la vida, y por lo tanto lo masculino lo edifica. Así es que piedra, ¿verdad? La piedra viene siendo para algunos autores es Cristo y el ladrillo con el que se hace de las piedras para edificar sería en este caso Pedro, nosotros los cristianos, ¿verdad? Por lo tanto, la parte natural firme, fuerte
de la cual también de las piedras salen ríos, por eso están en esa parte de Cesarea de Filipo, porque de ahí surgen de esas piedras, surgen los ríos que van llevando al Jordán, pues de esa piedra, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad? De quien nosotros nos apoyamos, y en este caso es el Evangelio, a través de Jesús, y el que lee los Evangelios va edificando. El que mete el Evangelio en su corazón, el que mete el Evangelio en su mente, el que mete el Evangelio en su espíritu, él va a ir edificando a través del espíritu y se convertirá en una piedra de ladrillo para construir edificios, ¿verdad? Cada vez más altos. Por eso es muy interesante esta parte que le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro y te edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y los poderes del infierno, del mal, no prevalecerá sobre ella, ni siquiera pisará. Porque recordemos que en ese momento, al ser tierras paganas, se hacían sacrificios. Y dice, aquí no se necesitan sacrificios, se necesita que la gente tenga entradas, puertas abiertas. Y aquí hay una parte interesante para lo que viene más adelante en la última parte del texto. Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y para terminar esta parte, me gustaría terminar con esta hermosa pintura que se hace en 1480. El Papa Sixto IV se le encarga se va a traer de parte de la familia de los Medici a grandes pintores, y entonces se trae a uno que se llama Pietro Perugino, ¿verdad? Este hombre se lo trae en 1480 y le encarga el Papa Sixto IV que desarrolle una pintura del primado de Pedro para la Capilla Sixtina. Y entonces este pintor trae a otros artistas a colaborar con él y desarrolla esta pintura que se encuentra precisamente en una de las paredes de la Capilla Sixtina. Y aquí es interesante ver la parte geométrica y la inteligencia de esta parte de la entrega de las llaves del reino. En la parte central es una figura geométrica que es una pirámide. Está Jesús al centro, ¿verdad? Con Pedro y los discípulos y apóstoles al lado. Una peculiaridad que tiene esta pintura es que del lado donde está Pedro, que está inclinado, Pedro tiene un vestido de color azul, igual que el manto que lleva Jesús, ¿verdad? De sus piernas para abajo, de color azul, dice, que significa la parte celestial de Jesús está en la parte celestial del corazón de Pedro que se está tocando. Y luego a 5 hombres, ¿verdad? Atrás de Pedro, el mismo autor me llama la atención que pinta a Judas, a Judas Iscariote viendo a la gente, ¿verdad? En un tono de color azul con un manto amarillo. Y del otro lado están junto, unos atrás y otros enfrente, los apóstoles con una aureola junto con Jesús reflejando la santidad. Bueno, aquí hay una parte interesante que es la parte de los primeros que tienen el depositario de la fe. Pero hay un segundo nivel que ustedes pueden ver donde hay gente unida y hay gente separada. Aquí es muy inteligente el autor porque el reino de los cielos es para hacer comunidades, uniones de gente, pero también uniones que se van desarrollando en hombres libres que se mueven. En una parte están estáticos, ¿verdad? De un lado, y por el otro lado están separados en movimiento. Dice, el reino de los cielos se da en la libertad, pero también en la comunión, en la unión, ¿verdad? Entonces, cuando dice ese poder de atar, es unir a una comunidad, unir una familia, hacer una iglesia, una asamblea, pero también de desatar, es decir, de soltar para que sean libres y puedan edificar, construir, hacer, mejorar la realidad. Por decir que ya no te preocupen, el mal no está en este reino, así es que ustedes sean libres, pero busquen la unidad. Y en la parte superior, más alta, en un tercer nivel, encontramos lo que sería el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y sobre todo lo que está buscando edificar en ese tiempo el Papa, que es a través de la Capilla Sixtina una nueva realidad de la iglesia. De una manera octagonal, recordemos que es el Renacimiento, la pintura se hace entre 1481 y 1482, entre dos montañas, pero es una iglesia octagonal, que el 8 significa, regresando en un Renacimiento a la parte griega, el 8 significa infinitud. Una comunidad que va a ser infinita con 8 lados,
que tiene precisamente este templo, octagonales, que todo da a todos los frentes, de norte, sureste y oeste, y todos los confines de la tierra. Es una iglesia universal, que es una iglesia universal que se tiene que ver gracias a esta realidad del reino de los cielos, especialmente de las llaves del reino, de que el infierno no prevalecerá por ella y atar y desatar lo que pueda ir al cielo. Por eso es interesante terminar con esta figura, este texto. Y pudiéramos aquí concluir con una realidad muy bonita que nos muestra el evangelista Mateo. Y es la siguiente. Nosotros ahorita buscamos un liderazgo y se necesitan líderes en nuevas generaciones donde podamos que tengamos un liderazgo auténtico, y eso se da cuando la gente acepta el bien, ¿verdad? Y reconoce el mal, como lo hemos visto en las parábolas anteriores del trigo y la cizaña, o de los pescadores malos y buenos. Tú busca el bien, y busca el bien a través de esa puerta que Dios te abre a través de Jesús, donde te permite en libertad, buscando en comunidad, llegar a una visión universal de la vida. Y esa visión universal de la vida es cuando tú escuchas lo que Dios Padre cada día te revela a través de tu oración y tu relación con Él, apoyado en las palabras y en el Evangelio de Jesús, que es la llave, ¿verdad? La llave de la vida, como la llave de la Torá para los rabinos. La llave es el Evangelio que nos muestra Jesús, esa buena noticia Jesús, que viene con el poder de dar vida a los demás para que puedas hacer grupos unidos, hombres libres que edifiquen y mejorar esa realidad de vida que cada uno de nosotros tenemos. Pues que tengas un bonito día, Dios te bendiga, y recuerda que la acción de Dios Padre siempre está en cada uno de nosotros, busca mucho su poder, busca mucho su amor, busca mucho su misericordia, y no te separes de Él. Agárrate como Pedro se agarró de las llaves, de la fuerza de Cristo a través de su poder grande como es su amor por nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.